Una madre humilde trabajaba limpiando oficinas en silencio, escondiendo un secreto que jamás se habría imaginado, hasta que un día todos descubrieron la verdad y su vida cambió para siempre. Antes de compartir este relato de sacrificio, injusticia y esperanza, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y suscríbete para más historias. Era casi medianoche, y en el edificio corporativo más lujoso de la ciudad, las luces de los ventanales reflejaban la opulencia de los ejecutivos que trabajaban allí durante el día. Sin embargo, a esas horas, la escena era distinta, los pasillos estaban en silencio, las oficinas vacías y solo se escuchaba el sonido de un trapo exprimiéndose dentro de un balde de agua. María, una mujer de manos cansadas y mirada apagada, recorría cada oficina con una disciplina silenciosa. Su uniforme estaba gastado y sus zapatos tenían más remiendos que costuras originales. Nadie la miraba cuando entraba a limpiar durante el día. Era invisible para todos, incluso cuando rozaba los escritorios de madera fina o sacudía los sillones de cuero que jamás podría costear. Mientras recogía los restos de café y papeles arrugados de una de las salas de reuniones, escuchó pasos detrás de ella. Era don Esteban, el gerente general del edificio, un hombre robusto, siempre vestido con trajes importados y corbatas de seda. Él la observó con desdén, frunciendo el ceño como si la presencia de aquella mujer manchara la pulcritud de sus oficinas. ¿Otra vez usted aquí hasta tarde? No se supone que debe terminar más rápido y salir sin molestar, dijo en tono seco, apenas mirándola a los ojos. María bajó la cabeza, apretando fuerte el trapo en sus manos. No contestó, porque sabía que cada palabra podía costarle el empleo que necesitaba desesperadamente para mantener a su hijo enfermo en casa. Sin embargo, dentro de ella ardía una mezcla de impotencia y dolor. Mientras seguía limpiando, Esteban murmuró algo que heló la sangre de María. Gente como usted debería agradecer que le demos trabajo, aunque sea para limpiar lo que ensuciamos. María tragó saliva, conteniendo las lágrimas, pero en su mente resonaba una promesa: pronto todo cambiaría. Porque lo que aquel hombre no sabía era que la mujer a la que humillaba escondía un secreto capaz de alterar el rumbo de todas sus vidas. La historia apenas comenzaba, y muy pronto el silencio de María dejaría de ser ignorado. Las palabras de Esteban retumbaron en el corazón de María como una herida abierta. Ella permaneció inclinada sobre el escritorio, frotando la superficie con tanta fuerza que parecía querer borrar no solo las manchas de café, sino también la humillación que acababa de recibir. Sin embargo, en su interior, la rabia se mezclaba con una fe silenciosa. Al terminar esa oficina, empujó lentamente el carrito de limpieza hacia el pasillo iluminado con luces frías. Cada paso era un recordatorio de la carga que llevaba. Su hijo Daniel, de apenas 12 años, esperaba en casa conectado a un inhalador, luchando contra una enfermedad respiratoria que no daba tregua. El salario de María apenas alcanzaba para medicamentos básicos, y cualquier retraso significaba noches de angustia. Mientras tanto, en otra parte del edificio, los ejecutivos brindaban con copas de vino en una lujosa terraza, riendo a carcajadas. Nadie sospechaba que la mujer que en ese momento recogía sus colillas de cigarro y vasos vacíos era la misma que mantenía un secreto más valioso que cualquier contrato millonario. María suspiró profundo y se detuvo frente al espejo del baño que acababa de pulir. Se miró fijamente, observando las ojeras profundas bajo sus ojos. «Aguanta un poco más, Daniel, todo esto lo hago por ti», murmuró en voz baja, acariciando un collar sencillo que colgaba de su cuello, como si ese objeto guardara la fuerza que necesitaba. De pronto, un ruido fuerte la sacó de sus pensamientos. Provenía de la oficina de Esteban. El gerente había dejado algo importante olvidado, y regresó inesperadamente. Al abrir la puerta, lo primero que vio fue a María con su balde y trapo en mano. Su mirada se volvió dura. «¿Qué hace todavía aquí? ¿Acaso pretende husmear entre mis cosas?», la acusó con un tono que denotaba desprecio y sospecha. María retrocedió, confundida y temerosa. Negó con la cabeza, pero Esteban no parecía dispuesto a escuchar. En ese momento, algo dentro del escritorio brilló bajo la luz tenue, algo que cambiaría el rumbo de aquella noche y sembraría la primera intriga que lo alteraría todo. El destello provenía de una carpeta metálica ligeramente abierta en el escritorio de Esteban. En su interior, sobresalían documentos con sellos oficiales y cifras astronómicas. María no alcanzó a ver nada con claridad, pero el brillo del clip dorado llamó la atención del gerente, quien de inmediato frunció el ceño con desconfianza.
Usted estaba mirando mis papeles, exclamó con voz severa, golpeando la mesa con la palma de la mano. No, señor, yo solo estaba limpiando, no he tocado nada, respondió María con voz temblorosa, bajando la mirada. Esteban la rodeó como un depredador, observándola de pies a cabeza. Su perfume caro contrastaba con el olor a detergente impregnado en la ropa de la mujer. Siempre lo mismo con ustedes, creen que porque los dejamos entrar aquí pueden aprovecharse. ¿Sabe cuánto cuesta un documento como este? ¿Sabe lo que pasaría si algo desapareciera? María negó, apretando fuerte el trapo húmedo, como si fuera lo único que la mantenía firme. Yo nunca haría algo así, necesito este trabajo, señor, susurró. Pero Esteban sonrió con arrogancia, como si hubiese encontrado la excusa perfecta. Ya veremos. Voy a reportar esto a Recursos Humanos. No puedo permitir que personas sospechosas anden rondando mis oficinas a medianoche. Las palabras fueron como un balde de agua helada para María. El miedo le recorrió el cuerpo, si la despedían, no tendría cómo pagar los medicamentos de Daniel. Sus manos comenzaron a sudar y sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Se lo ruego, no me despida. Mi hijo está enfermo, y yo solo. Esteban la interrumpió con un gesto brusco de la mano. Basta. Sus problemas personales no son asunto mío. Aquí no trabajamos con lástima, sino con resultados. María apretó los labios, conteniendo un grito de impotencia. No era la primera vez que la humillaban, pero esa noche algo diferente se encendió dentro de ella. Una chispa de valor que, muy pronto, revelaría lo que tanto tiempo había guardado en silencio. Esa noche, después del enfrentamiento con Esteban, María terminó sus labores en silencio, con la garganta apretada por las lágrimas que no se atrevía a soltar. Cada movimiento, fregar, barrer, desinfectar, lo hacía mecánicamente, como si su cuerpo trabajara solo, mientras su mente viajaba hasta su pequeño departamento en las afueras de la ciudad. Al llegar a casa, Daniel la esperaba despierto, recostado en un sillón raído, con el inhalador aún en sus manos. Su rostro pálido se iluminó apenas vio a su madre entrar. Mamá, pensé que no ibas a volver, murmuró con voz débil. María se arrodilló junto a él, acariciándole el cabello. Siempre voy a volver, hijo, aunque me cueste la vida, dijo, conteniendo la emoción. Le preparó un té caliente y revisó la pequeña caja donde guardaba los medicamentos. Solo quedaban pastillas para 2 días más. El dinero apenas alcanzaría para reponerlas, y con el riesgo de perder su empleo, el futuro se oscurecía aún más. De pronto, Daniel sacó un cuaderno escondido entre los cojines del sillón. Mamá, mira lo que hice hoy, dijo con una sonrisa tímida. Al abrir el cuaderno, María quedó en silencio. Eran dibujos detallados de los edificios más grandes de la ciudad, acompañados de cálculos y notas. Daniel, a pesar de su enfermedad, había desarrollado un talento extraordinario para el diseño y las matemáticas. Sus trazos parecían planos arquitectónicos hechos por un profesional. Hijo, esto es maravilloso, ¿dónde aprendiste todo esto? Daniel bajó la mirada. En Internet, cuando puedo entrar en la computadora del colegio. Siempre sueño con construir casas grandes, para que tú nunca tengas que limpiar más oficinas. María sintió que las lágrimas corrían ahora sí, sin poder detenerlas. Aquel talento escondido de su hijo era un destello de esperanza en medio de la oscuridad. Sin embargo, también significaba que debía luchar con más fuerza que nunca para darle la oportunidad que merecía. Lo que ninguno de los dos sabía era que aquel cuaderno sería el comienzo de un giro inesperado, porque muy pronto llegaría a manos de alguien que jamás hubieran imaginado. Al día siguiente, María regresó al edificio con el corazón inquieto. Llevaba consigo una sonrisa forzada, tratando de ocultar el miedo a ser llamada por Recursos Humanos tras la acusación de Esteban. Aún así, necesitaba mantener su trabajo, aunque cada segundo allí fuese una tortura. Mientras limpiaba los pasillos, escuchó voces infantiles provenientes del despacho principal. Eran los hijos de algunos ejecutivos que habían acompañado a sus padres por una actividad escolar. Entre ellos destacaba Sofía, la hija de Esteban, una niña de 13 años, altiva y acostumbrada a recibir todo lo que pedía. Los niños corrían por la oficina, riendo y dejando caer papeles y lápices por todas partes. María, como siempre, se inclinaba a recogerlos en silencio.
Fue entonces cuando Sofía notó el cuaderno que sobresalía de la bolsa de María. Con curiosidad, lo tomó sin pedir permiso. ¿Qué es esto?, preguntó, hojeando las páginas llenas de planos y dibujos. María palideció. Ese era el tesoro de su hijo. Dio un paso adelante para recuperarlo, pero Sofía lo sostuvo contra su pecho. ¡Guau! Esto es increíble, ¿quién hizo todo esto? Parece el trabajo de un arquitecto real. María dudó. No sabía si decir la verdad o inventar algo para proteger a Daniel. Finalmente, con voz baja, respondió. Fue mi hijo, señorita. Él dibuja todo eso. Los ojos de Sofía se abrieron con sorpresa genuina. ¿Tu hijo, el hijo de una señora de limpieza? No lo puedo creer. Al escuchar el comentario, otros niños comenzaron a reír, burlándose. Pero Sofía, lejos de unirse, guardó silencio y miró fijamente cada trazo con un asombro que no podía ocultar. María, nerviosa, extendió la mano para recuperar el cuaderno. Por favor, devuélvamelo. Es lo más valioso que tenemos. En ese instante, Esteban entró en la oficina. Al ver a su hija con el cuaderno de María, arqueó una ceja y preguntó con frialdad. ¿Qué es lo que tienes ahí, Sofía? La niña lo sostuvo con firmeza, mientras una chispa de curiosidad encendía en sus ojos. Esteban caminó con pasos firmes hacia su hija, extendiendo la mano para que le entregara el cuaderno. Sofía, aún con cierta resistencia, lo pasó a su padre. El hombre lo abrió con indiferencia, hojeando las páginas rápidas como quien revisa un documento sin importancia. De pronto, se detuvo. Su ceño fruncido revelaba una mezcla de sorpresa y molestia. Los dibujos eran demasiado buenos para ser obra de un niño cualquiera. Eran planos con cálculos minuciosos, perspectivas detalladas de edificios que parecían proyectos reales. ¿De dónde salió esto?, preguntó con voz seca, mirando fijamente a María. Ella apretó las manos, nerviosa, pero se armó de valor para responder. Son dibujos de mi hijo, señor. Él tiene mucho talento. Esteban soltó una carcajada sarcástica. ¿Tu hijo? No me hagas reír. Estos trazos no los hace un niño cualquiera, y menos el hijo de una mujer que apenas sabe pasar un trapo. El comentario hirió a María como un cuchillo. Sintió el calor de la humillación subirle por el rostro, pero se contuvo, sabiendo que cualquier palabra en falso podría costarle su sustento. Sofía, en cambio, miraba el cuaderno con otra expresión, fascinación. Papá, son increíbles, ¿no crees que deberías verlo mejor? Podría ser un genio. Esteban chasqueó la lengua, molesto por la insistencia de su hija. Cerró el cuaderno con fuerza y lo lanzó sobre el escritorio. Genio o no, esto no cambia nada. Aquí se viene a trabajar, no a presumir tonterías. Y tú, María, más te vale no traer cosas personales que distraigan tu trabajo, ¿me entendiste? María asintió en silencio, con el corazón hecho trizas. Lo único que deseaba era proteger el sueño de Daniel, pero ahora hasta eso parecía estar en riesgo. Lo que Esteban no sabía era que aquel cuaderno, el mismo que despreciaba, pronto terminaría en manos de alguien capaz de ver lo que él no podía, el verdadero potencial oculto detrás de los dibujos de Daniel. Esa tarde, cuando Esteban salió de la oficina para atender una reunión urgente, Sofía permaneció en el despacho, mirando de reojo el cuaderno que su padre había dejado olvidado sobre el escritorio. La curiosidad le quemaba por dentro, aquellas páginas no eran simples garabatos, sino planos que despertaban en ella una sensación extraña, como si escondieran un futuro brillante. Con cuidado, lo abrió de nuevo. Pasó lentamente cada hoja, admirando los detalles, rascacielos, puentes, incluso parques diseñados con precisión matemática. Cada trazo parecía hecho con la mano de alguien que entendía de estructuras y sueños. No puede ser que un niño de 12 años haya hecho esto, susurró para sí misma. En ese momento, María entró en silencio para limpiar. Al verla, Sofía escondió el cuaderno detrás de la espalda, pero pronto lo mostró con un gesto casi desafiante. Señora María, ¿de verdad fue su hijo quien dibujó todo esto? María dudó, pero al ver los ojos brillantes de la niña, asintió. Sí, señorita. Mi hijo se llama Daniel. Él aprende solo, pasa horas dibujando aunque esté enfermo.
Dice que quiere construir casas para que yo nunca tenga que trabajar así. Las palabras tocaron algo en el corazón de Sofía. Por primera vez, vio a la mujer que siempre había pasado desapercibida no como la señora de limpieza, sino como una madre luchadora que escondía un tesoro en su hogar. Con determinación, Sofía cerró el cuaderno y lo abrazó contra su pecho. Esto no se puede quedar aquí. Alguien más tiene que verlo. María la miró alarmada, temiendo que Esteban se enterara. Por favor, señorita, no se lo lleve. Si su padre lo descubre, me puede despedir. Sofía sonrió con picardía. No se preocupe. Yo sé cómo manejarlo. Mi papá no tiene por qué enterarse. En ese instante, se escucharon pasos en el pasillo. Esteban regresaba. Sofía escondió rápidamente el cuaderno en su mochila escolar, sin que nadie lo notara. Lo que estaba por hacer pondría a Daniel y a María en el centro de una historia que nadie había imaginado. Al salir del edificio, Sofía caminaba junto a su padre, que iba ocupado con llamadas de negocios. Él apenas reparó en ella, demasiado concentrado en cerrar acuerdos millonarios para una empresa constructora con la que trabajaba. Mientras tanto, la niña sujetaba con fuerza su mochila, donde el cuaderno de Daniel estaba bien escondido. En el estacionamiento, una camioneta negra esperaba a Esteban. Dentro lo aguardaba el ingeniero Ramírez, socio estratégico y uno de los arquitectos más reconocidos de la ciudad. Era un hombre de canas plateadas y mirada severa, acostumbrado a lidiar solo con gente de su mismo nivel. Esteban, llegas tarde como siempre, murmuró Ramírez, ajustándose las gafas. Los negocios grandes no esperan, viejo amigo. Vamos, tenemos mucho de qué hablar, respondió Esteban con tono arrogante. Sofía, aburrida de la conversación de adultos, se sentó en un rincón de la sala de espera del restaurante donde se reunirían. Con cautela, abrió de nuevo el cuaderno. Esta vez, Ramírez, al pasar, alcanzó a ver de reojo los planos que sobresalían de las páginas. Se detuvo en seco. Un momento, jovencita, ¿qué tienes ahí? Sofía dudó. Sabía que si decía la verdad podría poner a María en riesgo, pero también sentía que aquella era la oportunidad de oro. Finalmente, con voz firme, respondió. Es el cuaderno de un niño, un amigo. Él dibuja todo esto. Ramírez tomó el cuaderno con manos temblorosas. Abrió las páginas una a una y sus ojos, que rara vez mostraban emoción, comenzaron a brillar. Esto es extraordinario. La precisión, las proporciones. Ni siquiera muchos de mis alumnos universitarios logran este nivel de detalle. Esteban, al escuchar aquello, se volteó molesto. ¿Qué haces mirando basura de niños, Ramírez? Tenemos contratos importantes que cerrar. Pero el arquitecto lo ignoró por completo. Su atención estaba fija en el cuaderno, como si hubiera descubierto un diamante en bruto. Sofía sonrió en silencio. Sabía que había sembrado la primera semilla de un cambio que podría transformar la vida de Daniel y de su madre. Lo que ninguno sospechaba era que ese descubrimiento pronto desataría una tormenta de celos, orgullo y revelaciones ocultas. Ramírez hojeaba el cuaderno con creciente asombro. Cada página era más impactante que la anterior, torres futuristas, puentes colgantes, parques sostenibles con un nivel de detalle que rozaba lo imposible para un niño. ¿Quién hizo esto?, preguntó con voz firme, dirigiéndose a Sofía. La niña se mordió el labio, sabiendo que su respuesta podía cambiarlo todo. Antes de que hablara, Esteban intervino con un gesto de fastidio. Un simple chiquillo, nada más. Hijo de una de las mujeres de limpieza del edificio. No pierdas tu tiempo, Ramírez. El arquitecto levantó la mirada, incrédulo. ¿Qué dices, un niño de 12 años? Esteban, ¿te das cuenta de lo que tienes frente a ti? Esto no es un juego, es talento puro, un talento que podría forjarse en grande. Esteban soltó una risa sarcástica y tomó un sorbo de vino. No exageres. Seguramente lo copió de algún libro o de internet. Ya sabes cómo son los chicos de ahora. Ramírez cerró el cuaderno con cuidado, como si sostuviera una reliquia. No, Esteban. Te equivocas. Aquí no hay copia, hay visión. Yo he enseñado arquitectura por más de 20 años y jamás vi algo así en alguien tan joven. El ambiente se tensó.
Sofía observaba la escena con atención, mientras su padre apretaba los dientes, molesto porque el arquitecto estaba dando tanta importancia a algo que él consideraba basura de pobres. Dame una dirección. Quiero conocer a ese niño, insistió Ramírez. Sofía tragó saliva, mirando a su padre. Esteban, enojado, respondió con frialdad. No perderás tu tiempo con esa gente. Yo me encargo de devolverles el cuaderno y punto, ¿está claro? Pero Ramírez no estaba convencido. Sus ojos brillaban con una mezcla de intriga y determinación. Aquella noche, en silencio, tomó una decisión: descubrir por sí mismo quién era el verdadero autor de esos dibujos, aunque Esteban intentara ocultarlo. Esa misma noche, cuando la reunión terminó, Ramírez salió con el cuaderno bajo el brazo. Esteban, al notarlo, trató de detenerlo. Oye, ese cuaderno no es tuyo, reclamó con voz dura. El arquitecto lo miró fijamente, con un gesto que imponía respeto. Tampoco es tuyo, Esteban. Y si de verdad pertenece al hijo de una mujer humilde que trabaja en tu edificio, entonces menos aún tienes derecho a llamarlo basura. Esteban apretó los puños, molesto por el tono desafiante. Nadie lo hablaba así, y menos frente a su hija. No mezcles tus fantasías con mi empresa. No pienso permitir que un mocoso pobre me haga perder tiempo en asuntos irrelevantes. Ramírez, sin perder la calma, respondió. Lo irrelevante es tu arrogancia. Este niño tiene algo que muchos de tus arquitectos contratados jamás lograrán: visión innata. Y yo voy a averiguar quién es, con o sin tu permiso. Sofía, desde un rincón, observaba con el corazón acelerado. Por primera vez veía a alguien enfrentarse a su padre, y en el fondo, sentía que Ramírez tenía razón. Esteban, en cambio, hervía de orgullo herido. Si haces algo detrás de mí, Ramírez, te vas a arrepentir. No necesito que un supuesto talento callejero empañe la reputación de mi familia ni de mi empresa. El arquitecto lo ignoró y salió caminando con paso decidido, llevándose el cuaderno como quien custodia un secreto invaluable. Esteban lo siguió con la mirada, la mandíbula tensa y el rostro rojo de ira. Sabía que, si ese cuaderno llegaba a manos de las personas correctas, quedaría en ridículo por haber despreciado algo tan valioso. Esa noche, mientras Ramírez revisaba de nuevo cada página en su casa, tomó una decisión: buscaría a ese niño a toda costa. Lo que aún no sabía era que Esteban haría lo imposible por impedirlo. A la mañana siguiente, Ramírez despertó con el cuaderno aún abierto sobre su escritorio. Había pasado horas estudiando cada página, incapaz de conciliar el sueño. Su instinto le decía que estaba ante un talento que debía ser protegido a toda costa. Con determinación, llamó a uno de sus contactos en el edificio corporativo. Necesito información sobre el personal de limpieza. ¿Quién trabaja en el turno nocturno? Sobre todo, una mujer llamada María. Su contacto, sorprendido por la petición, tardó unos minutos en responder. Finalmente, le dio un dato que encendió la chispa: María vivía en un barrio humilde al sur de la ciudad, en un pequeño departamento alquilado. Mientras tanto, en la oficina principal, Esteban no perdía tiempo. La humillación de la noche anterior aún le ardía. Convocó a recursos humanos y dio una orden tajante. Encuentren la forma de despedir a María. Inmediatamente. No quiero que esa mujer vuelva a entrar en mi edificio. Inventen una excusa, lo que sea, pero saquen a esa inútil de aquí. La coordinadora de RRHH, incómoda por la frialdad de la orden, asintió sin discutir. Sabía que enfrentarse a Esteban significaba poner en riesgo su propio trabajo. Ese mismo día, María recibió una llamada que le heló la sangre: debía presentarse al día siguiente en la oficina de recursos humanos para aclarar algunas irregularidades en su desempeño. Sabía lo que eso significaba: estaban buscando una excusa para despedirla. Esa noche, mientras Daniel tosía en la cama y ella intentaba consolarlo, la desesperación la invadía. Si perdía ese empleo, ¿cómo pagaría los medicamentos? ¿Cómo mantendría a su hijo? Lo que no imaginaba era que, al mismo tiempo, Ramírez ya estaba en camino hacia su barrio, decidido a conocer al niño que había creado aquellas maravillas en papel. Dos caminos estaban a punto de cruzarse: la ambición cruel de Esteban y la esperanza que Ramírez veía en Daniel. El barrio donde vivía María contrastaba de manera brutal con las oficinas lujosas que ella limpiaba cada noche.
Calles polvorientas, casas de ladrillo sin pintar y techos de calamina marcaban un paisaje de lucha y carencias. Ramírez descendió de su auto con el cuaderno en la mano. Varias personas lo miraron con desconfianza. Un hombre mayor, vestido con traje elegante, no era alguien común en ese lugar. Preguntó por María y, tras algunas indicaciones, llegó hasta un edificio pequeño, con escaleras de concreto desgastado. Golpeó la puerta suavemente. Fue Daniel quien abrió, con la respiración agitada por su enfermedad, sosteniendo aún su inhalador. El arquitecto lo miró sorprendido. A pesar de su fragilidad física, los ojos del niño brillaban con una intensidad única. «Hola, ¿está tu mamá?», preguntó Ramírez con voz amable. Daniel asintió y llamó a gritos. «Mamá, alguien te busca». María apareció, sorprendida al ver a un hombre desconocido en la puerta. Al reconocer el cuaderno en sus manos, el miedo la recorrió de pies a cabeza. «Señor, yo no sé cómo llegó eso a usted, pero le ruego que me lo devuelva. Es lo único que tiene mi hijo». Ramírez levantó la mano en señal de calma. «Tranquila, señora María. No vengo a quitárselo, vengo a devolverlo y a decirle algo importante. Su hijo tiene un don extraordinario». Daniel abrió los ojos con asombro, mientras María lo rodeaba protectora, como temiendo una burla. ¿Un don? Él solo dibuja para distraerse, murmuró con modestia. Ramírez se inclinó hacia el niño, mostrando respeto. «No, joven. Lo que haces no es solo dibujar, es crear. En mis años enseñando arquitectura, jamás vi un talento tan natural. Necesitas apoyo, educación y una oportunidad que te permita mostrar al mundo lo que llevas dentro». María sintió un nudo en la garganta. Aquellas palabras eran lo que siempre había soñado escuchar, pero también sabía que la realidad era cruel. «Con respeto, señor. Esas oportunidades no son para gente como nosotros». Ramírez la miró con firmeza. «A partir de hoy, yo me voy a encargar de que sí lo sean». Lo que ni María ni Daniel sospechaban era que, mientras este encuentro encendía una esperanza, Esteban ya estaba preparando el golpe más duro contra ellos. A la mañana siguiente, María llegó al edificio con el corazón oprimido. Apenas había dormido, las palabras de Ramírez la llenaban de esperanza, pero la llamada de recursos humanos pesaba como una sentencia. Sabía que algo malo se avecinaba. En la recepción la esperaba una mujer con semblante serio. «María, por favor acompáñeme a la oficina de recursos humanos», dijo con voz seca. El pasillo parecía más largo de lo habitual. Al entrar, encontró a la coordinadora de RRHH con un sobre en la mano. Esteban estaba sentado en la cabecera de la mesa, con los brazos cruzados y una sonrisa arrogante. «María, hemos recibido varios reportes sobre tu desempeño», comenzó la coordinadora, evitando mirarla directamente. «Irregularidades, descuidos y sospechas de conducta inadecuada. Lamentablemente, debemos prescindir de tus servicios». María sintió que el mundo se desmoronaba. Dio un paso adelante, suplicante. «Por favor, esto no es justo. Siempre cumplo mis horarios, nunca he robado nada. Mi hijo depende de este trabajo. No me hagan esto». Esteban intervino con un tono frío como el acero. «Aquí no trabajamos con favores ni excusas. Si no te gusta, busca donde sí te acepten». María se quebró en lágrimas, pero la coordinadora deslizó el sobre hacia ella. Su liquidación, una cantidad mínima que no alcanzaría ni para los medicamentos de Daniel. Con las manos temblorosas, María tomó sus pocas pertenencias, un par de guantes y el trapo desgastado que había usado cada noche. Antes de salir, Esteban lanzó la última estocada. «Y espero que no vuelvas a traer esas ridiculeces de dibujos. Aquí no estamos para sueños, sino para resultados». El eco de esas palabras quedó grabado en el alma de María. Caminó por el pasillo con la cabeza baja, sin fuerzas, mientras los demás empleados apenas la miraban. Para ellos, solo era una sombra que desaparecía. Lo que Esteban no sabía era que su crueldad estaba a punto de encender una cadena de sucesos que lo pondrían contra las cuerdas. Esa tarde, Ramírez llamó al edificio para pedir hablar con María. Quería ofrecerle una propuesta formal para que Daniel pudiera acceder a un programa especial de jóvenes talentos en la universidad donde él enseñaba. Pero lo que escuchó lo dejó helado. «¿María?», respondió la recepcionista con indiferencia.
Lo lamento, señor, pero fue despedida esta mañana. No trabaja más con nosotros. El arquitecto apretó el teléfono con fuerza. ¿Despedida? ¿Con qué motivo? Irregularidades en su desempeño, al menos eso es lo que nos indicaron. Ramírez cerró los ojos con indignación. Era evidente, Esteban había movido sus hilos para sacarla del camino. El orgullo y la arrogancia lo habían llevado a destruir la única fuente de ingresos de esa madre. Sin perder tiempo, tomó su auto y condujo directamente hacia el barrio donde vivía María. Al llegar, encontró la puerta entreabierta y un silencio amargo en el interior. María estaba sentada en una silla, con el sobre de liquidación en las manos y la mirada perdida. Daniel, al verla llorar, sostenía el cuaderno contra su pecho como si fuera un escudo contra la injusticia. Ramírez entró despacio. Señora María, me acabo de enterar de lo ocurrido. Y no voy a permitir que esto quede así. Ella levantó los ojos, llenos de lágrimas. ¿Ve lo que le dije? No hay oportunidades para gente como nosotros. Nos las arrebatan antes de empezar. Ramírez se inclinó frente a ella con voz firme. Escúcheme bien, su hijo tiene un don que no puede ser silenciado por la soberbia de un hombre como Esteban. Si usted me lo permite, yo mismo lo presentaré en la universidad y en el círculo de arquitectos de la ciudad. Daniel debe ser visto, debe ser apoyado. Daniel, emocionado, preguntó con voz débil. ¿De verdad cree que yo puedo lograrlo? Ramírez lo miró con una sonrisa cálida. No lo creo, hijo, lo sé. Aquel momento encendió una esperanza, pero también marcó el inicio de una confrontación inevitable con Esteban, quien no estaba dispuesto a quedar en ridículo ante todos. 2 días después, Ramírez llevó a María y a Daniel a la Facultad de Arquitectura de la universidad donde enseñaba. El niño, tímido pero curioso, observaba los enormes edificios del campus con los ojos bien abiertos. Nunca había visto un lugar tan imponente. Ramírez lo condujo a un salón lleno de planos y maquetas. Allí lo esperaban varios profesores que habían sido convocados de urgencia. Sobre una mesa grande colocó el cuaderno de Daniel. Señores, quiero que vean esto. Fue hecho por un niño de 12 años. Los académicos hojeaban las páginas incrédulos, murmurando entre sí. Las proporciones, dijo uno. El trazo firme, la perspectiva, comentó otro. Es como si llevara años de estudio técnico, agregó un tercero. Mientras tanto, Daniel se mantenía en silencio, abrazando su inhalador, nervioso ante tantas miradas. María lo sostenía de la mano, con miedo a que lo humillaran, pero también con un orgullo que comenzaba a florecer. Uno de los profesores se acercó y le puso una hoja en blanco con un lápiz. ¿Podrías dibujar algo ahora mismo? Lo que quieras. Daniel respiró hondo y, sin dudar, comenzó a trazar líneas rápidas y seguras. En pocos minutos, había diseñado el boceto de un edificio moderno con jardines en terrazas y estructuras sostenibles. Los profesores se miraban asombrados, aquello no era casualidad, era verdadero talento. Ramírez sonrió satisfecho. Se los dije. Este niño no necesita un salón de limpieza como futuro, necesita un salón de arquitectura. En ese preciso instante, en una oficina lejana, Esteban recibía un informe. Ramírez había presentado a Daniel en la universidad. La noticia lo hizo estallar de furia. Así que ese viejo entrometido quiere dejarme en ridículo, no lo voy a permitir. Voy a destruir cualquier oportunidad que ese mocoso tenga antes de que siquiera empiece. La guerra silenciosa había comenzado. La noticia del talento de Daniel empezó a circular entre algunos académicos de la universidad. Profesores comentaban en pasillos, alumnos hablaban con curiosidad, y poco a poco la historia de un niño humilde que dibujaba como un arquitecto se volvía un rumor inspirador. Pero en las sombras, Esteban no estaba dispuesto a permitirlo. Desde su oficina de vidrio con vista a la ciudad, tomó el teléfono y llamó a un viejo conocido en el consejo directivo de la universidad. Necesito que controles ese asunto del niño prodigio. No puede entrar en la institución, ¿me oyes? Haré una donación generosa, pero quiero ese tema enterrado. Del otro lado, su contacto dudó. Esteban, si lo que dicen es cierto, sería un escándalo frenarlo. Escándalo será si empiezan a relacionar mi empresa con esa mujer de limpieza. No pienso permitir que mi nombre se mezcle con gente de esa calaña.
Haz lo que te digo. Colgó el teléfono con una sonrisa fría, confiado en que su dinero y poder lo protegerían como siempre. Mientras tanto, Ramírez se reunía con María y Daniel en un pequeño café cercano al campus. Tenía una propuesta clara. Daniel puede ingresar a un programa especial de becas, diseñado para talentos excepcionales. Pero necesito que me firmen algunos documentos para presentarlo oficialmente. María, con las manos temblorosas, acarició la frente de su hijo. ¿Está seguro de que no habrá problemas? Usted no se imagina lo que ese hombre, Esteban, es capaz de hacer. Ramírez la miró a los ojos con firmeza. Déjeme a Esteban a mí. No pienso permitir que la arrogancia de un millonario destruya el futuro de su hijo. En ese instante, Daniel, con voz baja pero decidida, dijo: Mamá, yo quiero intentarlo. Quiero demostrar que puedo hacerlo. La esperanza brillaba en su mirada, sin saber que al otro lado de la ciudad, Esteban ya estaba cerrando acuerdos para truncar ese sueño antes de que floreciera. Esteban no perdió tiempo. Esa misma semana organizó una cena privada con varios miembros influyentes del Consejo Universitario. En un salón exclusivo de un hotel de 5 estrellas, entre copas de vino y platos sofisticados, comenzó a sembrar veneno disfrazado de preocupación. Se habla mucho de ese niño, el hijo de una mujer de limpieza. Pero, ¿realmente creen que vale la pena arriesgar el prestigio de esta institución por un caso tan dudoso?, comentó con fingida inocencia. Algunos asintieron, otros se mostraron incómodos. Esteban continuó, con voz persuasiva. Imaginen lo que diría la prensa si un chico así entra y resulta ser un fraude. Les recuerdo que mi empresa aporta generosas donaciones a la universidad, y me gustaría que sigamos en la misma línea de confianza mutua. Las palabras eran claras, dinero a cambio de silencio. Mientras tanto, Ramírez trabajaba sin descanso preparando el portafolio de Daniel. Había reunido copias de los dibujos, testimonios de profesores y hasta un video donde el niño, frente a todos, trazaba planos en cuestión de minutos. Cada detalle era una prueba contundente de que no se trataba de casualidad, sino de un talento real. María observaba con el corazón dividido. Por un lado, la esperanza de que su hijo tuviera un futuro diferente, por otro, el temor de que Esteban usara su poder para aplastarlos. Y sus miedos no eran infundados. Una noche, cuando regresaban del campus, encontraron la puerta de su pequeño departamento entreabierta. Al entrar, descubrieron que alguien había registrado todo, cajones revueltos, ropa tirada, y el cuaderno de Daniel desaparecido. María cayó de rodillas, desesperada. No, no puede ser. Era lo único que teníamos. Ramírez, con el rostro endurecido, apretó los dientes. Esto lleva la marca de Esteban. Pero no se saldrá con la suya. Si cree que destruyendo ese cuaderno acabará con el sueño de Daniel, está muy equivocado. La batalla ya no era solo académica, sino personal. La desaparición del cuaderno fue un golpe devastador. María lloraba en silencio mientras recogía lo poco que había quedado en orden en su humilde departamento. Para ella, ese cuaderno representaba años de sueños, desvelos y sacrificios de su hijo. Daniel, en cambio, permanecía sentado en una esquina, respirando con dificultad tras usar el inhalador. De pronto, levantó la mirada y habló con voz firme. Mamá, el cuaderno no importa. Yo puedo volver a dibujar todo, y hacerlo mejor. Ramírez lo observó con asombro. Aquella determinación en un niño tan frágil era una fuerza que no se podía quebrar. Al día siguiente, Ramírez lo llevó a la universidad para una presentación improvisada frente a varios catedráticos y estudiantes avanzados. María temblaba de nervios, temiendo que Daniel se sintiera presionado. Pero el niño, con un lápiz en la mano y una hoja en blanco, se colocó frente a todos. Uno de los profesores intentó ponerlo a prueba. Diseña un puente capaz de soportar grandes cargas, pero que al mismo tiempo sea estéticamente atractivo. Y hazlo ahora mismo. El auditorio guardó silencio expectante. Daniel cerró los ojos unos segundos, imaginando la estructura. Luego comenzó a trazar líneas seguras, con curvas y soportes perfectamente proporcionados. En menos de media hora, el boceto de un puente futurista, elegante y funcional estaba frente a ellos. Los presentes no podían creerlo. Esto es imposible para un niño de su edad. Miren la simetría,
los cálculos implícitos. Daniel levantó la vista y sonrió tímidamente. Mi cuaderno se perdió, pero mis ideas siguen aquí, dijo, tocándose la sien. María se llevó las manos al rostro, llorando de orgullo. Ramírez, emocionado, se levantó y aplaudió con fuerza. Muy pronto todo el salón lo imitó, ovacionando al pequeño genio. Lo que nadie sabía era que, en ese mismo momento, Esteban recibía un informe de uno de sus hombres. Daniel había sorprendido a toda la universidad sin necesidad de su cuaderno. Esa noticia lo hizo enfurecer aún más, pues significaba que su poder de intimidación ya no era suficiente para detenerlo. La ovación a Daniel no tardó en expandirse por la universidad. Profesores hablaban de él como de un fenómeno, estudiantes comentaban en redes sociales, y hasta periodistas locales empezaban a interesarse en el niño prodigio que soñaba edificios desde un barrio pobre. Esa misma tarde, Esteban golpeó con furia la mesa de su oficina. Su asistente apenas se atrevía a mirarlo. ¿Cómo es posible que un mocoso enfermo esté recibiendo más atención que mi propia empresa? No lo voy a permitir. Su rabia no se debía solo a la envidia. En el fondo, lo atormentaba que alguien inferior pudiera brillar donde él no había logrado destacar por mérito propio. Tomó el teléfono y marcó un número. Quiero un informe completo de ese arquitecto Ramírez y de la mujer, María. Todo, su dirección, deudas, puntos débiles. Si voy a destruirlos, necesito conocer dónde atacar. Mientras tanto, Ramírez acompañaba a María y Daniel de regreso a casa. El niño, aunque agotado por el esfuerzo y con la respiración débil, no dejaba de sonreír. ¿Viste, mamá? No necesito el cuaderno. Puedo hacerlo siempre que quiera. María lo abrazó fuerte, con lágrimas en los ojos. Sí, hijo, eres increíble. No importa lo que digan de nosotros, tienes un don que nadie podrá quitarte. Ramírez, serio pero orgulloso, añadió. A partir de ahora debemos ser cuidadosos. Esteban no se quedará tranquilo, y ustedes estarán en su mira. Pero no están solos, yo los voy a proteger. Sin embargo, las palabras apenas habían salido de su boca cuando un automóvil oscuro, estacionado al otro lado de la calle, encendió las luces y se alejó lentamente. Dentro, un hombre tomaba fotos de María, de Daniel y de Ramírez. El informe que Esteban había pedido ya estaba en marcha. Y con él, un plan de represalia que podía destruir mucho más que un cuaderno. Las primeras señales llegaron discretas. Una mañana, Ramírez recibió un correo inesperado. El comité de ética de la universidad lo citaba para dar explicaciones sobre favoritismo hacia un menor sin expediente académico formal. Era obvio, Esteban había usado sus contactos para ensuciar su nombre. Mientras tanto, María empezó a notar cosas extrañas en su barrio. Un desconocido merodeaba cerca de la tienda cuando ella salía a comprar medicamentos. Otro día, encontró la puerta de su departamento forzada, aunque nada faltaba. Eran mensajes silenciosos, advertencias disfrazadas de casualidad. Una tarde, mientras lavaba ropa en el patio, un sobre cayó bajo la puerta. Dentro había una nota escrita a máquina. Mantén a tu hijo alejado de esa universidad si no quieres que las cosas empeoren. María tembló al leerla. El miedo se le clavó en el pecho, pero Daniel, que observó desde la ventana, bajó corriendo. Mamá, no llores. No dejemos que nos asusten. Si renunciamos ahora, todo lo que hice no habrá servido para nada. Ella lo abrazó con fuerza, entre lágrimas. Hijo, tú no entiendes, Esteban es un hombre poderoso, puede hacernos daño. Ramírez llegó justo en ese momento y, al escuchar lo ocurrido, apretó la nota con rabia. Esto ya pasó los límites. Si Esteban cree que con amenazas podrá silenciarnos, está equivocado. Vamos a enfrentarlo, con la verdad y con el talento de Daniel. María dudaba. Nunca había tenido voz, siempre había vivido en silencio, sobreviviendo a la sombra de los poderosos. Pero al mirar a su hijo, un niño frágil que nunca se rendía pese a su enfermedad, comprendió que no podía retroceder. Lo que ninguno sabía era que, muy pronto, Esteban revelaría su jugada más cruel, un ataque público que intentaría manchar la reputación de Daniel y sepultar sus sueños antes de que florecieran. El auditorio de la universidad estaba lleno aquella mañana. Se celebraba un evento abierto, con prensa invitada, para presentar a jóvenes talentos y proyectos innovadores.
Ramírez había logrado incluir a Daniel en la lista de participantes, convencido de que su talento debía ser mostrado al mundo. María lo acompañaba nerviosa, sujetando su bolso con fuerza. Daniel, débil pero decidido, llevaba consigo algunos bocetos nuevos, preparados con ilusión. El murmullo de la gente lo abrumaba, pero su corazón latía con la esperanza de demostrar lo que podía hacer. De pronto, un murmullo se convirtió en escándalo. Esteban había llegado al evento. Vestido con su impecable traje azul marino y una sonrisa arrogante, se abrió paso entre los asistentes como si fuera el dueño del lugar. Nadie entendía por qué estaba allí, pero pronto lo descubrirían. Antes de que Ramírez pudiera intervenir, Esteban tomó el micrófono con autoridad. Señoras y señores, lamento interrumpir, pero antes de que pierdan su tiempo quiero que sepan la verdad. El supuesto niño prodigio que dicen tener aquí no es más que el hijo de una mujer de limpieza, una persona que fue despedida de mi empresa por su mala conducta. ¿Cómo pueden poner en manos de alguien así el prestigio de esta institución? Un murmullo incómodo recorrió el auditorio. Las cámaras de televisión enfocaron a María, que se encogía en su asiento con la cara encendida de vergüenza. Daniel apretó los labios, sintiendo el peso de las miradas sobre él. Esteban continuó, elevando el tono. Todo lo que hace ese niño lo habrá copiado de internet o de algún libro barato. No es más que un fraude. Y lo digo yo, Esteban Montoya, empresario y benefactor de esta universidad. Ramírez se levantó de golpe, furioso. Basta, Esteban. No puedes humillar así a un niño delante de todos. Pero Esteban sonrió con cinismo, disfrutando del momento. La verdad duele, Ramírez. Y hoy queda claro quién es quién. Una mujer de limpieza jamás dará a luz a un genio. Aceptémoslo. El silencio era absoluto. María, con lágrimas en los ojos, quiso levantarse para llevarse a su hijo y huir. Sin embargo, Daniel, con el rostro enrojecido por la rabia, dio un paso al frente. Tomó el micrófono con manos temblorosas y miró fijamente al público. No necesito un apellido ni dinero para demostrar lo que puedo hacer. Mi talento está aquí, dijo, señalando su cabeza y su corazón. El auditorio contuvo la respiración. El giro dramático acababa de comenzar. El silencio en el auditorio era absoluto. Todos esperaban la reacción del niño al ataque cruel de Esteban. Daniel, aún con el inhalador en la mano, dio un paso hacia la mesa de presentaciones. Su respiración era agitada, pero sus ojos brillaban con una determinación que nadie había visto en un niño de su edad. Si creen que copio mis dibujos, entonces véanme hacerlo ahora mismo. Pidió papel y lápiz. Los profesores, sorprendidos por su valentía, se los entregaron de inmediato. El murmullo del público se transformó en expectación. María, con lágrimas en los ojos, lo miraba con el corazón a punto de estallar. Daniel comenzó a trazar líneas rápidas y seguras. En cuestión de minutos, el blanco de la hoja se transformó en un complejo diseño de un centro comunitario, amplios espacios para niños, jardines, un anfiteatro al aire libre. Era arquitectura pensada no solo para impresionar, sino para servir a la gente. Uno de los catedráticos se inclinó hacia el dibujo, incrédulo. Esto no puede ser improvisado. La proporción, la estructura, incluso los detalles de ventilación. Es asombroso. El auditorio estalló en murmullos de admiración. Algunos comenzaron a aplaudir tímidamente hasta que el aplauso se volvió una ovación. Las cámaras enfocaban cada trazo, transmitiendo al público un espectáculo inesperado, un niño pobre humillado públicamente que se levantaba con un talento imposible de negar. Esteban, desde su asiento, empezó a sudar. Su rostro rojo de ira contrastaba con la sonrisa de satisfacción de Ramírez. «¿Lo ven?», dijo el arquitecto, levantándose. «No hay truco, no hay fraude. Solo un niño que ve el mundo de una manera distinta». Daniel levantó el lápiz con timidez cuando terminó el boceto. «Esto lo hice pensando en mi mamá, para que nunca más tenga que limpiar oficinas, sino caminar por un lugar digno, construido con mis manos». El público se puso de pie, aplaudiendo con fuerza. María no pudo contener el llanto y se abrazó al niño, orgullosa como nunca antes. Esteban, acorralado por la evidencia, intentó levantarse para irse, pero ya no era el millonario respetado, ahora todos lo miraban como al hombre arrogante que intentó aplastar a un niño con sueños.
El auditorio aún vibraba con aplausos cuando Esteban, sudoroso y desencajado, tomó de nuevo el micrófono con brusquedad. Basta. Todo esto es un espectáculo barato, ¿de verdad van a dejar que un mocoso enfermo se burle de ustedes? No se dejen engañar por un dibujito improvisado. Su voz sonaba estridente, más a rabieta que a argumento. El público lo observaba con desaprobación, pero él no se detuvo. Este niño es un fraude, lo reto a resolver un problema real, aquí mismo, delante de todos. Si de verdad es tan prodigioso, que diseñe algo útil, algo que yo elija. Ramírez avanzó, indignado. Esteban, esto es absurdo. No es una competencia, es un niño mostrando su talento. Pero Daniel, con los ojos encendidos, levantó la voz. Acepto. El silencio fue absoluto. María trató de detenerlo. No, hijo, no tienes que demostrar nada más. Pero Daniel la miró con ternura. Mamá, lo hago por ti. No voy a dejar que nadie nos humille otra vez. Esteban sonrió con malicia y sacó de su portafolio unos planos de su empresa constructora. Muy bien. Aquí hay un proyecto que mis mejores arquitectos no han logrado resolver, un complejo de oficinas que combine diseño moderno con eficiencia energética. A ver si este niño de barrio puede hacerlo. Colocó los documentos en la mesa con violencia, confiado en que el reto era demasiado grande. Daniel respiró hondo, tomó los papeles y comenzó a dibujar sobre ellos con trazos firmes. Su concentración era tal que el bullicio del auditorio desapareció. En menos de una hora, había modificado el proyecto, añadiendo estructuras sostenibles, áreas verdes y sistemas de ventilación natural que reducían costos sin sacrificar elegancia. Cuando levantó la hoja, el público estalló en aplausos ensordecedores. Los mismos profesores que conocían el proyecto confirmaron que la propuesta era viable, e incluso mejor que la original. Ramírez lo proclamó en voz alta. Daniel acaba de resolver en una hora lo que un equipo completo no logró en meses. Esteban quedó paralizado. Su último golpe había fallado y, ahora sí, todos lo miraban como un hombre derrotado. El auditorio estaba de pie, aplaudiendo con fuerza. Las cámaras captaban cada detalle del momento. Un niño pobre había resuelto lo que el equipo de arquitectos de un millonario no pudo. La imagen de Daniel y de María abrazándose se transmitía en directo por las redes de la universidad y ya comenzaba a viralizarse. Esteban, rojo de furia, intentó recuperar el control. Esto es una farsa, ustedes no entienden, esa mujer y su hijo no tienen derecho a estar aquí. Pero su voz fue opacada por un nuevo aplauso que lo ahogaba. Ramírez tomó el micrófono con firmeza. Señores, déjenme contarles algo que Esteban no quiere que sepan. María fue despedida injustamente por él, acusada sin pruebas, humillada y dejada en la calle mientras su hijo enfermo necesitaba medicamentos. Ese es el verdadero hombre que hoy intenta destruir un talento que ni todo su dinero puede comprar. El público estalló en exclamaciones de indignación. Algunos periodistas levantaron cámaras y grabaron cada palabra. María, con lágrimas cayendo por sus mejillas, apenas podía creer lo que escuchaba. Alguien estaba defendiendo su dignidad en voz alta, frente a todos. Sofía, la hija de Esteban, se levantó desde la primera fila. Temblando, pero con valentía, tomó también el micrófono. Es cierto. Yo vi el cuaderno de Daniel primero, y lo llevé a mi padre porque pensé que lo valoraría. Pero él lo despreciaba por venir de alguien humilde. Hoy me avergüenzo de ser su hija. Este niño merece un futuro, no un castigo. El golpe fue devastador. La propia hija de Esteban se volvía contra él, delante de todos. El millonario intentó hablar, pero el abucheo fue ensordecedor. Los asistentes le dieron la espalda. Lo que alguna vez fue respeto se había convertido en repudio público. María, con voz entrecortada, se acercó al micrófono. Yo solo limpiaba oficinas en silencio, nunca busqué nada más que darle una vida digna a mi hijo. Pero hoy ustedes ven la verdad, no somos invisibles, no somos menos que nadie. Mi hijo tiene un don, y nada ni nadie lo va a detener. La ovación fue tan fuerte que Esteban, derrotado, abandonó el auditorio en medio de las cámaras y los flashes, con el rostro desencajado y el orgullo hecho trizas. El auditorio entero vibraba con aplausos. María sostenía la mano de Daniel con fuerza, como si quisiera grabar en su memoria cada segundo de ese triunfo inesperado.
Ramírez, con orgullo paternal, levantó el boceto que Daniel acababa de presentar y lo mostró a todos. Este niño es prueba viviente de que el talento no entiende de apellidos ni de riquezas. Hoy estamos viendo nacer a un futuro arquitecto que cambiará el mundo. Las cámaras captaron a Daniel, tímido pero sonriente, recibiendo una ovación que parecía interminable. María no podía dejar de llorar, pero ya no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de orgullo y esperanza. En los días siguientes, la historia se volvió viral. Medios de comunicación titulaban, Hijo de mujer de limpieza deslumbra con su talento arquitectónico. Universidades de distintos países ofrecieron becas y fundaciones se acercaron para cubrir los tratamientos médicos de Daniel. Esteban, por su parte, enfrentó un escándalo público que hundió su reputación. Sus socios lo cuestionaron, sus empleados lo repudiaron y hasta su hija se distanció de él, avergonzada de la soberbia de su padre. El hombre que se creía intocable terminó aislado, recordando el día en que un niño lo humilló con nada más que un lápiz y un papel. Meses después, en una ceremonia especial, Daniel recibió oficialmente una beca completa en la universidad, con Ramírez como su mentor. Frente a todos, el niño habló con voz temblorosa pero firme. Yo solo quería que mi mamá no sufriera más. Dibujar me ayudaba a soñar, y ahora sé que esos sueños pueden hacerse realidad. María, desde la primera fila, lo miraba con el corazón lleno. Ya no era la mujer invisible que limpiaba oficinas en silencio, era la madre de un niño que había inspirado a toda una ciudad. El auditorio se puso de pie, y en medio de los aplausos, Daniel abrazó a su madre. En ese instante, el pasado de humillaciones quedó atrás, y lo único que importaba era el futuro brillante que se abría ante ellos. Moraleja final. La grandeza no se mide por el dinero ni por los títulos, sino por el esfuerzo, el amor y la perseverancia. Nunca subestimes a quien calla y trabaja en silencio, porque puede estar escondiendo una verdad capaz de cambiarlo todo. ¿Te conmovió esta historia? Entonces no olvides dejarnos me gusta, compartir este video con alguien que necesite un mensaje de esperanza y, sobre todo, suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo relatos que tocan el corazón. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias, tu apoyo hace que sigamos contando más historias como esta.